Bienvenidos amigos de INDEX, mi nombre es León Sámetz, presidente de INDEX Metropolitana y dentro de la serie de eventos que estamos preparando hay una serie de foros en donde vamos a hablar sobre la reforma fiscal y sus implicaciones en el comercio exterior. Presento a ustedes al Emilio Cadena, que es nuestro presidente de INDEX Nacional, y al licenciado Israel Morales, que es el presidente del Comité Exterior de INDEX Nacional también, los cuales nos darán un mensaje y le paso la palabra al señor Emilio Cadena. ¿Qué tal? Es un gusto para mí saludarlos por este medio, a todos ustedes manufactureros de exportación de INDEX Metropolitana. Para nosotros es un orgullo que ustedes formen parte de este consejo que agrupa a más de 1000 empresas en el país, empleando cerca de 2.3 millones de personas en forma directa en todo el país. Como INDEX Nacional, nuestra función, nuestra misión, nuestra razón de existir es ayudarte a ti, planta productiva, a ser más rentable, a ser más competitiva, a que puedas tener las condiciones no solo para permanecer en el país, sino para crecer. Y en esto trabajamos en diferentes líneas de acción. Una de ellas importante, que además estamos reforzando, es el tema de la cadena de suministro. Otra muy importante es el tema del talento. Y por último, y creo que la columna vertebral del apoyo que hemos venido dando a todos nuestros socios, es el tema del marco regulatorio. Trabajamos para asegurarnos que este marco regulatorio pueda ir siendo cada vez más sencillo y que pueda estar siendo más alineado a la eficiencia con la que nosotros necesitamos trabajar en este mundo global. Como ustedes saben, al final del año 2013 hubo mucha actividad en el tema de reformas, particularmente en temas de reforma fiscal y su impacto para nosotros y el comercio exterior. Creo que el cabildeo que pudimos hacer con las diferentes audiencias, los diferentes actores políticos, nos llevó, no desafortunadamente en la reforma fiscal, pero sí con el decreto que se publicó el día 26 de diciembre, a solventar la gran mayoría de los puntos críticos que teníamos que pudieran impactar a las empresas maquiladoras y manufactureras de exportación del país. Estamos seguros que con este foro, con las explicaciones, los detalles que Israel Morales les va a dar a ustedes, como la autoridad máxima en el Consejo Nacional y en México en tema de comercio exterior para las empresas IMEX, les quedarán claras todas las dudas que ustedes puedan tener y se darán cuenta que ninguna de las reformas que tuvimos será un impacto que vayan en forma negativa a su competitividad y a su productividad en México. Así que mucha suerte, estoy seguro que lo van a disfrutar y van a aprender mucho. Muchas gracias. Amigos de INDEX Metropolitana, mi nombre es León Sámetz, presidente de INDEX Metropolitana. Iniciamos nuestro primer foro sobre la reforma fiscal y de comercio exterior para 2014. Presento a ustedes al licenciado Israel Morales, director del Comité de Comercio Exterior de INDEX Nacional, así como también al licenciado Jorge Montañez, asesor del INDEX. Con estos expertos iniciamos nuestro primer foro. Buenas tardes, pues muchas gracias León por la oportunidad de participar con INDEX Metropolitana en este ejercicio que sin duda nos alegra y me honra mucho poder participar para poder dar a conocer a la membresía de INDEX Metropolitana los trabajos que ha venido realizando el Consejo Nacional en materia de la reciente reforma hacendaria. La reforma hacendaria, como ustedes saben, se presentó por parte del Ejecutivo en iniciativa al Legislativo el pasado 8 de septiembre de 2013 y quedó aprobada por parte del Congreso de la Unión el día 30 de octubre del mismo año. A partir de ahí hemos venido haciendo
tanto un análisis como una serie de foros como este, con el fin de compartir con la membresía tanto información relacionada con el trabajo de cabildeo que este consejo vino haciendo, con la finalidad de disminuir el impacto que algunas de estas reformas tenían como impacto negativo en la industria, y también algunos trabajos que siguen derivados de la forma en que las reformas fueron aprobadas. En este contexto vamos a estar considerando algunos temas relacionados con las reformas a la ley aduanera y también al impuesto al valor agregado, la ley del impuesto al valor agregado, también la ley del impuesto especial sobre servicios, el famoso IEPS. Y posteriormente estaremos sin duda hablando de las implicaciones que esta reforma tuvo en materia de impuestos sobre la renta. En este foro me va a acompañar el licenciado Jorge Montañez para complementar algunos de los puntos que estaremos considerando durante esta intervención de su servidor. Y a mí me gustaría comenzar platicándoles un poco respecto a la reforma que tiene que ver con el comercio exterior, que es la reforma de ley aduanera. Sin duda, lo grueso, lo importante de la reforma fiscal se centró, y las grandes discusiones, como ustedes lo pudieron apreciar en los medios de comunicación, se centraron sobre los temas tributarios, los temas relacionados con el impuesto a la renta, y también el impuesto al valor agregado y algunos otros que obviamente representan la carga tributaria para los contribuyentes. Una reforma que también era parte del paquete fiscal era esta reforma de ley aduanera, que se presentó como parte del paquete y que dentro del paquete fue la que menos atención llamó, quizás por su poca relevancia en materia de la carga tributaria. Sin embargo, es importante analizar algunos de los aspectos que esta reforma de ley aduanera reciente tocan y cómo estos impactan a la operación del comercio exterior de la industria maquiladora. Como lo dijo nuestro presidente Emilio Cadena en su momento, hace unos minutos, el enfoque que este consejo tiene es poder ofrecerles a ustedes las mejores condiciones y trabajar en favor de los intereses que les representen las mejores condiciones operativas que hagan más competitivas a estas empresas, las empresas que representa el INDEX, las empresas representadas por INDEX Metropolitana. En ese sentido, podríamos decir que el balance general de la reforma de ley aduanera es un balance positivo, es una reforma positiva. La ley aduanera fue publicada ya oficialmente después de haber sido aprobada por el Congreso, fue publicada por el Ejecutivo el día 10 de diciembre, y esta reforma contiene algunos aspectos importantes que era necesario ya instrumentar en la ley aduanera. Me refiero, por ejemplo, a esquemas de facilitación que, si bien estaban reconocidos en reglas, no habían sido plenamente elevados a un instrumento de ley de mayor jerarquía como es la ley aduanera. Y en ese sentido vemos que esos esquemas de facilitación hoy han sido trasladados a la ley, lo cual es positivo, da certidumbre jurídica a las empresas, y esto se hace sin detrimento de los esquemas de control, que también son necesarios en los temas aduaneros, dada la relevancia y la necesidad de seguir manteniendo la seguridad nacional, que es una de las principales tareas que hoy tienen las aduanas de nuestro país. Entrando al detalle de estas reformas, y solo de manera enunciativa, abarcaré el detalle de algunas de ellas, y aclaro aquí que el licenciado Montañez en su intervención estará abundando sobre los detalles específicos
de las mismas. Por ejemplo, uno de los aspectos que se tocan en la reforma de ley son diversos aspectos relacionados con el despacho de las mercancías, como la posibilidad de hacer despachos a través de la ventanilla digital de comercio exterior. Hoy la ley reconoce ya el sistema electrónico aduanero como todos estos instrumentos electrónicos de tecnologías de la información que coadyuvan y que soportan la operación y el despacho en las operaciones de comercio exterior. Instrumentos como el SAI, como la ventanilla digital de comercio exterior, que hoy usamos muy predominantemente en nuestras operaciones de comercio exterior, están siendo ya reconocidos, ya tienen figura en la ley, lo que le da certidumbre jurídica a las operaciones realizadas mediante dichos medios electrónicos. También hay una nueva figura novedosa que se instrumenta ya en esta ley, que permite la utilización del buzón electrónico como un mecanismo para poder notificar tanto por parte de la autoridad al contribuyente diversos actos de la autoridad, y también da la posibilidad al contribuyente, al importador, al exportador, de poder responder por los mismos medios cualquier querella o cualquier requerimiento de información, de tal suerte que lo que se está privilegiando mediante este esquema pues es el uso de las tecnologías de la información, es la innovación, es el poder reducir costos a las empresas y también al gobierno en esta comunicación necesaria que es importante sostener entre autoridades y contribuyentes, entiéndase importadores y exportadores. En ese sentido, creemos que la inclusión de estos conceptos en la ley aduanera, al reconocer los medios tecnológicos, las herramientas tecnológicas y también la comunicación electrónica a través de mecanismos de firma electrónica avanzada, es un aspecto muy positivo que contiene la reforma, lo cual debemos de celebrar. En ese sentido, la facilitación está instrumentada allí. No omito mencionar que existen algunos aspectos de estas disposiciones que tendrá que afinarse y que tendremos que buscar, y esto lo voy a reiterar a través de toda mi participación, tendremos que buscar el mecanismo, ya sea a través de reglas en materia de comercio exterior o bien a través del reglamento, que es un instrumento que tendrá que ser revisado, dado el hecho de que hoy se está publicando una reforma sustancial a la ley aduanera, lo cual dará lugar a que el reglamento tenga que ser revisado para poder adecuarlo a estas nuevas disposiciones. En dichos instrumentos tendremos la oportunidad de afinar algunos detalles que hoy la ley no contempla o que tendrán que precisarse, dado el hecho de cómo quedó el tema de cierto lenguaje de la ley, y entraremos en algunos detalles más adelante. También se incorpora el hecho de que los importadores y exportadores puedan tramitar o puedan promover el despacho de sus mercancías por sus propios representantes legales, dejando así el concepto del agente aduanal como un ente o un prestador de servicios opcional y no obligado para realizar las operaciones de comercio exterior. En este sentido, nos parece que a través de esta reforma se atiende a una de las peticiones que este Consejo había venido dialogando y de alguna forma promoviendo con las autoridades. La facilidad para poder permitirles a las empresas que tengan las estructuras, que tengan las capacidades, los conocimientos para poder operar sus propias operaciones de comercio exterior, y ahora con el esquema establecido en el nuevo artículo 40 de la ley podemos establecer que la facilidad le es benéfica a la competitividad del país. Esto permite que los importadores y exportadores, como dije antes, que decidan hacerlo por medios propios, podrán realizar sus operaciones de comercio exterior con un trámite que es mucho más sencillo incluso que la anterior figura del apoderado aduanal, que a través de esta reforma queda relevado, queda derogado. Cabe aclarar
que los apoderados aduanales existentes mantienen todos sus derechos, la figura de los que ya tienen una autorización de apoderado aduanal y de agente aduanal mantienen todos sus derechos previos a esta reforma. Otro de los aspectos que se toca en esta reforma de ley aduanera tiene que ver con una petición que también este Consejo había venido proponiendo a las autoridades, que era eliminar el segundo reconocimiento, lo cual se dio hace alrededor de año y medio, cuando la petición formal se hizo ante el Congreso de la Unión y también ante el Servicio de Administración Tributaria, y en ese momento, a través de reglas, se eliminó operativamente el segundo reconocimiento. Y lo que este Consejo había venido proponiendo es racionalizar y también utilizar de mejor manera los medios electrónicos y los medios tecnológicos para hacer revisiones más inteligentes basadas en un análisis de riesgo, y también utilizando medios no intrusivos en la revisión. Entonces, esto es algo que ya la ley está contemplando. Esta es una de las grandes modificaciones que tiene la ley en su reconocimiento, para instrumentar el reconocimiento aduanero por medios no intrusivos. En este sentido, un poco de lo que hemos venido dialogando con las autoridades aduaneras es que hacia adelante, hacia el futuro, y es lo que marca la tendencia mundial, el énfasis estará puesto en la seguridad de la cadena de suministro, y en ese sentido el análisis de riesgo con información previa de la que pueda hacerse la aduana, las autoridades aduaneras de los diferentes países, en este caso el caso específico de México, a través de mecanismos como la ventanilla digital de comercio exterior, los avisos y manifiestos de los transportistas, y eso en combinación con los medios no intrusivos de revisión podrán darle al comercio exterior un despacho más seguro, pero a la vez más eficiente, en el sentido de que las mercancías no tendrán que ser manipuladas en los despachos si no es estrictamente necesario. Y esto es positivo para el comercio, es positivo para nuestras empresas. Muchas veces hemos escuchado la queja de que en la manipulación de las cargas y descargas en las revisiones aduaneras, los productos terminados son dañados, los productos terminados son abiertos y por tanto prácticamente se consideran pérdidas, y esto obviamente genera pérdidas o genera un impacto en la velocidad con la que las empresas manufactureras pueden responder a sus clientes en todo caso. Otro aspecto positivo de la reforma es el que tiene que ver con que se abre la posibilidad, ahí en el artículo 89 de la ley que se reformó, de rectificar cualquier dato del pedimento. Esta es una reforma positiva. Este es un tema que por mucho tiempo este Consejo había estado proponiendo a las autoridades. Es muy importante que los contribuyentes, importadores y exportadores cuenten con garantías para poder corregir cualquier declaración aduanera que en algún momento haya sido sujeta de un error, quizás un error involuntario, y que necesariamente tenga que corregirse, porque muchas de nuestras empresas, dados nuestros controles y nuestro gobierno corporativo, estamos obligados a hacer declaraciones o autodeclaraciones de errores que hayamos cometido. De tal suerte que esta reforma a la ley nos permite ahora poder hacer ese tipo de rectificaciones, y la autoridad tendrá algunos casos en los cuales tendrá que analizarlos e intervenir y autorizarlos, pero nosotros tenemos la confianza de que cada vez este mecanismo llegará a una certidumbre donde podamos establecer los casos en los cuales se puede establecer la sustancia de que un error efectivamente se dio, se pueda comprobar que los errores están sustentados, y que entonces podamos contar con la autorización de la autoridad en algunos casos para que se le dé el visto bueno a nuestras rectificaciones. Tenemos más adelante el comentario respecto a una reciente regla de comercio exterior que ya se publicó en este sentido, que nos enmarca cuál es el mecanismo para poder realizar algunas de las rectificaciones específicas sobre algunos campos del pedimento.
Otra de las reformas que es favorable a la industria que representamos es un tema que habíamos dialogado ya también con las autoridades aduaneras por mucho tiempo y que estaba contenido en reglas y que hoy se reconoce ya en ley, y esta es la posibilidad de regularizar mercancías que haya para las cuales su importación temporal haya expirado, es decir, que se encuentren fuera de los plazos para los cuales habían sido importadas. Y esto se puede hacer obviamente pagando los derechos, pagando los aranceles, las contribuciones, pero sin pagar multas. Y esto es algo muy positivo, que ya estaba, como dije antes, contenido en las reglas, pero que hoy está en ley y que también prevé que no sea necesario el pago de multas. Esto es un aspecto muy positivo. Un aspecto final que nos gustaría comentar es el tema de la prevalidación. Hoy día se abre la posibilidad de que muchos entes puedan obtener su autorización de prevalidación, y este es un aspecto importante que es un buen mensaje hacia el tema de la competencia. Es un tema que ubica a México como una de las economías que sigue avanzando en temas de competitividad, en temas de libre competencia. Hoy sabemos que hay algunos organismos que están autorizados para prevalidar pedimentos. El día de mañana podrá haber otros organismos o incluso algunas empresas del sector privado que puedan conseguir esta autorización, y lo que esto significa básicamente para los operadores del comercio exterior es mayor competencia, mayor eficiencia en la prestación de servicios a mejores precios. Bien, he elaborado un poco respecto, y de manera muy resumida porque el licenciado Montañez seguramente abundará en los temas específicos de la reforma de ley aduanera en lo que refiere a su aplicación práctica, y a mí me gustaría en este momento compartir con ustedes la agenda que Index Nacional y el Comité de Comercio Exterior y Aduanas a mi cargo en el Comité Nacional ha generado derivado de esta reforma. Como lo dije antes, hay algunos aspectos que la ley en lo general está proponiendo en la reforma que tendrán que ser precisados o aterrizados a través de dos instrumentos específicamente, que es el reglamento o las reglas de carácter general en materia de comercio exterior. En este sentido, tenemos alrededor de un promedio de 20 puntos identificados que necesitamos precisar, y de esos les voy a hablar un poquito en este momento. Por ejemplo, el artículo 2, fracción 17ª de la ley aduanera, propone la figura de un aviso consolidado. Es necesario precisar qué es esto. Hemos venido ya dialogando con la Administración General de Aduanas, especialmente con la Administración Central de Normatividad de la Administración General de Aduanas, y lo que se espera respecto del concepto de aviso consolidado, que está vinculado a las operaciones en pedimento consolidado del artículo 37 de la ley, es que este aviso consolidado ahora cobre la figura y cobre el nombre de lo que anteriormente conocíamos como las remesas en pedimento consolidado, o como recientemente ya con la instrumentación del COBE en ventanilla única conocemos como la impresión simplificada de COBE. Lo que hemos venido dialogando con la autoridad es que precisamente a través de reglas se establecerá que la impresión simplificada de COBE hoy cambia de nombre y tiene figura jurídica en la ley y se llama el aviso consolidado. En la resolución anual seguramente, que estará por publicarse para finales del mes de febrero, quizás del 2014, estaríamos esperando una publicación en ese sentido, reformando ya el concepto o el formato para establecer la figura del aviso consolidado. En el artículo 6 de la ley aduanera se establece que los documentos digitales tendrán valor probatorio, aquellos que hayan sido transmitidos, valor probatorio pleno, aquellos que hayan sido transmitidos mediante los medios del sistema electrónico aduanero.
Nosotros lo que le venimos diciendo a la autoridad es que nos dé oportunidad de incluir no solo aquellos documentos que son transmitidos a través del sistema electrónico aduanero, entiéndase el SAI o entiéndase la ventanilla digital de comercio exterior, sino también aquellos documentos que forman parte del expediente de comercio exterior y que tal vez podríamos buscar un mecanismo para que a través de la ventanilla digital los importadores y exportadores pudieran subir a la ventanilla documentos como los certificados de origen o quizás como los certificados de peso o cualquier otro documento, guías aéreas, etcétera, que forman parte del expediente de comercio exterior y que no necesariamente son transmitidos a los sistemas de la autoridad. Esto sería muy útil con la finalidad de poder beneficiar a las empresas para no mantener una dualidad de registros, el registro electrónico que ahora tendrá la autoridad y el registro que las empresas tendrán que seguir manteniendo en papel en este caso. Ahí también traemos un diálogo con las autoridades en el sentido de darle todo el peso y el reconocimiento a la información que tengamos en medios electrónicos, dado el hecho de que el lenguaje de la ley todavía establece que si hubiese algún caso que dirimir o alguna duda de la autoridad respecto de lo fehaciente de los documentos electrónicos, tendríamos que recurrir otra vez al papel, o la autoridad podría recurrir, ver los documentos originales en su caso. Y esto pues lo veríamos como un retroceso, quizás no un espíritu pleno del cambio que se dio en la reforma de ley. Seguimos dialogando el tema y estamos seguros que vamos a poder seguir avanzando en el mismo. En el artículo 23 se presentó una reforma importante, creemos interesante, que establece que las mercancías previo al despacho tendrán que destinarse a los recintos fiscalizados, previo a la determinación del régimen por el cual serán despachados. Nos recomendamos a la autoridad de analizar a profundidad este tema porque creemos que en tráfico terrestre, principalmente en la frontera norte de nuestro país, donde las mercancías vienen prácticamente documentadas de los agentes aduanales o los forwarders ubicados al otro lado de la frontera, no necesitan destinarse al recinto fiscalizado para determinar su régimen. Vienen prácticamente ya determinado el régimen con la documentación adecuada. Esto es aplicable, por supuesto, a tráfico marítimo y aéreo, pero estamos sugiriendo que esta reforma del 23 sea precisada en reglas para que se haga optativo en el tráfico terrestre, en el caso de las operaciones de comercio exterior que estamos muy acostumbrados en la frontera norte. Quizás esta opción de poder destinar a un recinto fiscalizado sería muy útil si en todas las aduanas de la frontera norte pudiese haber la infraestructura necesaria para poder entrar a algunos lugares a hacer los previos ubicadas ya del lado mexicano, en territorio nacional, de tal suerte que pudiésemos inclusive generar algunos ahorros en temas como de verificación de mercancías previo al despacho. Sin embargo, como no todas las aduanas tienen este tipo de infraestructura, creemos que este artículo de la ley sí debe ser precisado en reglas y es otro de los temas que estamos dialogando con las autoridades. En el artículo 36 hubo algunos ajustes y uno de ellos tiene que ver con la presentación de la impresión del pedimento consolidado. En otras palabras, lo que hoy conocemos como la impresión simplificada de COBE. En este sentido, les platico que la Administración General de Aduanas ha venido trabajando en un concepto hacia el futuro que permitirá prácticamente la operación sin papeles. Y les platico. Hoy día tenemos ya la información anticipada a la aduana que le entregamos a través del COBE. Esto lo hacemos previo al despacho. También en el caso de los pedimentos, si es un pedimento completo, hacemos obviamente la operación mediante COBE y luego un pedimento y la aduana otra vez tiene la información anticipada previo al despacho de estos dos elementos de información. También viene ya en la ventanilla única el proyecto de poder sumar
el manifiesto electrónico de los transportistas, tanto marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, y esto permitirá que la aduana pueda contar con la información completa prácticamente de estos dos elementos. El tercer elemento y último sería el embarque mismo, y el embarque mismo lo que se estaría contemplando es que pudiera vincularse tanto el vehículo como la documentación aduanera, pero contenida en algún tipo de mecanismo como lo que hoy se tiene en los despachos que se hacen de personas, o en los carriles rápidos de personas que se hacen en los Estados Unidos, que es básicamente una tarjeta de identificación al individuo que conduce un vehículo y un transponder o una etiqueta hacia los vehículos que de manera anticipada le deja ver al oficial de la aduana, cuando el vehículo se está aproximando, cuál es la información de ese vehículo y qué información anticipada ya tiene la aduana respecto de ese individuo o de ese vehículo. Bueno, lo mismo sucedería en las operaciones de comercio exterior, y esa es la visión que se tiene hacia el futuro. Poder conjuntar la información de los manifiestos, la información previa que se envía a la aduana y también la información que va a traer el vehículo o la carga misma, identificando por anticipado al chofer en su aproximación a la aduana, identificando a la carga, la empresa de la que se trata, vinculándola a la información previa. En ese sentido, será posible la operación sin papeles. Suena algo muy avanzado, pero es algo en lo que hemos venido insistiendo por muchos años y creemos que estamos cerca ya de anticiparlo. Aquí el artículo 36 y esta reforma que habla de presentar forzosamente una impresión probablemente necesite ser precisada en su momento para no obligar a seguir llevando un papel en esos casos. Otra de las reformas que se dio importante es un nuevo artículo 36A. Este, tanto en su fracción primera como en su fracción segunda, instrumenta algo novedoso. Por primera vez vemos que el tema del valor de mercancías alcanza a la exportación. Antes no era obligatorio presentar valor transaccional de mercancías a la exportación. Hoy, con la modificación que se presenta al artículo 36, esto se establece. La parte que nos preocupa de estas nuevas disposiciones tienen que ver con los métodos de valor que utiliza la industria maquiladora. Las IMEX por lo regular recibimos o retornamos mercancías que no son objeto de una compra-venta per se, sino que estamos recibiendo mercancías en consignación que retornamos al residente en el extranjero y que son propiedad del residente en el extranjero. En ese sentido, creemos que a través de instrumentos de reglas deberá precisarse que también, aparte de admitir el valor de la comercialización o el valor de la transacción de las mercancías, como entenderíamos el valor de la comercialización, deberá contemplarse que pueden presentarse, pueden reconocerse otros métodos de valor como los que utiliza la industria maquiladora. Ese es otro de los temas que estamos trabajando con la autoridad. En el artículo 36A también se establece una obligación que es muy específica. Tiene que ver con la declaración de los datos de identificación individual a través de los medios electrónicos que establezca la Secretaría. En este sentido, se está estableciendo que el COBE sea el mecanismo por el cual se acopien los datos de identificación individual a los que obliga la ley. Este es un tema delicado y este es un tema que sí les pedimos que le pongan toda la atención, puesto que es necesario que hoy por hoy todas las empresas ubiquen sus datos de identificación individual de mercancías que importan especialmente de manera definitiva en el propio comprobante de valor electrónico, que es el COBE. En algún momento las reglas establecían que se podía proceder a presentar en relación anexa, que pues fuese digitalizada. Esta disposición hoy no está ya vigente, por lo cual es necesario que pongamos especial cuidado en ello. Estamos trabajando con la autoridad porque hay algunos casos donde efectivamente el campo que presenta el COBE no es suficiente para admitir todos los números de serie, por ejemplo, de un camión que contiene muchas mercancías pequeñas marcadas con número de serie,
pero esto es algo que estamos dialogando con las autoridades. En el artículo 36 se establece también que se tendrá que identificar aquellas mercancías respecto de su estado, y en ese sentido lo que estamos trabajando con la autoridad es que existan en el anexo 22 de las reglas, que es el formato de pedimento, todos los supuestos de estado de mercancías. Esto es, si la mercancía que se está comercializando o que se está importando y exportando es nueva, es usada, es reparada, es remanufacturada, es reacondicionada. Lo que estamos trabajando ahorita con la autoridad es precisamente definir todos estos parámetros para que se pueda hacer una identificación concreta de mercancías, del estado de las mismas. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué creemos que es relevante esto? Hoy día el análisis de riesgo que la autoridad está haciendo respecto de mercancías y principalmente respecto de las declaraciones de valor, dado el hecho de que la autoridad está muy interesada en fiscalizar a aquellos contribuyentes que están subvaluando mercancías, es muy importante que la autoridad analice de manera concreta y de manera muy específica las operaciones de los importadores y exportadores. Cuando una mercancía está solamente descrita como un bien, y voy a poner un ejemplo, estamos hablando por ejemplo de una computadora o de un teléfono celular que está siendo declarado en un estado de mercancía nueva, pues obviamente el valor de dicha mercancía no debe ser el mismo que uno que está siendo comercializado o que está siendo importado o exportado en un estado de usado. Esos dos estados de la mercancía deben de generar un análisis de riesgo distinto en las autoridades aduaneras por el simple hecho del estado que guardan las mercancías o el estado en el que están siendo presentadas al despacho. Por esa razón es necesario que también tengamos mucho cuidado en hacer estas declaraciones que ya establece la ley a través de esta reforma del artículo 36A, declarar el estado de mercancías. Muy bien, tenemos ahí en el artículo 37A otra reforma que impacta las operaciones de la industria maquiladora, o que pudiera impactar las operaciones de la industria maquiladora, y esto es que ese artículo establece que las operaciones en pedimento consolidado, en la modalidad de pedimento consolidado, que es preponderantemente el método que utilizan las empresas para realizar sus despachos, tendrá que presentarse el pedimento o el cierre, como nosotros lo conocemos en el lenguaje común, el cierre del pedimento, el día martes de cada semana. Esto lo hemos dialogado ya con las autoridades y lo que nos han ofrecido es seguir preservando a través de reglas el mecanismo que hasta el día de hoy sigue establecido en las reglas, que es la posibilidad de poder presentar el pedimento consolidado semanal, seguir teniendo la posibilidad de presentar el cierre de lunes a viernes de la siguiente semana y no circunscribirlo al martes, puesto que el hacerlo así, por experiencia del pasado, pues nos detonó la saturación de los sistemas justamente el día martes, y por ende en muchas ocasiones el que los sistemas se nos colapsaran y que las operaciones de comercio exterior de todo el universo del comercio exterior mexicano se vieran entorpecidas. La autoridad está consciente de que este tema es un tema que hay necesidad de precisarlo. Estamos seguros que en las siguientes reglas se precisará con la referencia a este artículo 37A de la ley. Otro de los temas que tenemos en la agenda del comité tiene que ver con el artículo 89. Ya les comentaba antes que se publicó una reforma importante en este sentido para permitir la rectificación de cualquier dato del pedimento. El 10 de diciembre del 2013, cuando se publicó la reforma, también se publicó una regla de carácter general en materia de comercio exterior, la 611, donde se estableció que solo será posible la rectificación de datos como
la descripción de la mercancía, el valor y la cantidad o el origen considerados como información de interés nacional si se cuenta con la autorización de la autoridad correspondiente que establece la regla. En ese sentido, para la industria maquiladora que podía antes realizar rectificaciones en materia de valor o de cantidad después de haber realizado el cierre del pedimento consolidado, pues esta circunstancia ha cambiado y nosotros estamos dialogando con la autoridad para ver la posibilidad de que el mecanismo anterior prevalezca o bien encontremos quizás los elementos de información que podrían permitirse rectificar. Es muy común que tengamos errores en cantidades y errores en valor o precisiones de valor posteriores al cierre de los pedimentos, y este mecanismo de solicitar una autorización a las autoridades probablemente será un mecanismo que podrá entorpecerles o generarles una carga administrativa bastante amplia. Estamos dialogando sobre ese tema. Otro de los temas es ampliar los alcances de las disposiciones para permitir el cambio de régimen. En ese sentido, lo que se publicó recientemente en la regla 228, que establece el cambio de régimen siempre que se tramite el pedimento con COBE, que se cumplan las regulaciones y las restricciones no arancelarias, que se determine el pago de contribuciones, incluyendo el IGE, el IVA y el DTA, y que se consideren las actualizaciones. Todavía nos deja la pregunta de si se pueden realizar cambios de régimen de importación temporal a definitiva o de definitiva a temporal, por ejemplo, donde el efecto de las contribuciones quizás sería distinto. En ese sentido estamos solicitando que la autoridad nos haga las aclaraciones pertinentes. Por otro lado, respecto del artículo 167 de ley, estamos pues complacidos que de alguna forma se haya reducido a través de la publicación de la regla 1420 a 13 elementos de información y no 23 los que son información que afecta la información estadística o información que altera la información estadística. Y en este sentido creemos que es muy positiva tanto la reforma de la ley como la reforma de la regla, o lo que establece la nueva regla 1420, que de hecho da por derogado uno de los anexos, que era el anexo 19, que contenía toda esta información que altera la información estadística. En ese sentido yo nada más quisiera hacer una precisión. Es bien importante que no nos dejemos distraer del hecho de que hay nuevas multas establecidas en el artículo 184A y 185B que refieren a errores en valor en el COBE o en datos de identificación individual o en cantidades y descripción, que siguen siendo datos multables y que tendremos que tener mucho cuidado en ellos. De hecho, refiriéndome específicamente al artículo 184A y al 184B, estamos dialogando con las autoridades para poder de alguna forma atenuar los efectos de esta multa de 18 a 30 mil pesos que podría incurrirse cuando existan errores en el COBE relacionados con descripción de mercancías, cantidades o valores. Creemos que este es un tema serio, porque si bien es cierto que antes teníamos una multa por datos inexactos en el pedimento que iba de los 1.400 a los 2.300 pesos, hoy día esa multa no es solo por pedimento, sino es por COBE, y si un pedimento tiene en promedio 20 COBES o 25 COBES, pues tendríamos 25 veces una multa de 18 mil pesos en caso de que tuviésemos uno de estos supuestos errores establecidos en el artículo 184A, sancionados en el 184B de la ley aduanera. Por eso mi recomendación sería poner mucho cuidado en este tipo de declaraciones, en la declaración de sus COBES, tratar de ser lo más precisos, ser muy cuidadosos, o estar supervisando de manera constante el desempeño de sus agentes aduanales en este sentido. De otra forma, la multa podría ser muy onerosa.
reiterarles, seguimos trabajando con las autoridades para poder atenuar este efecto de esta multa, porque el razonamiento que nosotros hemos hecho con ellos es en el sentido de que esta multa es relevante si se trata de empresas que están tratando, de importadores y exportadores que están tratando de eludir el pago de impuestos, haciendo aparentes errores en la valoración o en la cantidad o en la descripción de mercancías. Pero cuando estas se importan para procesamiento, como es el caso de nuestra industria, y se retornan al extranjero, donde no hay impuestos a pagar o no hay IVA a pagar, pues entonces lo cierto es que pierde relevancia el tema del control que la autoridad está buscando atender. En este sentido, reiterarles el trabajo que este Consejo está haciendo en esta materia. Se desapareció por ahí del artículo 185 la posibilidad de rectificar hasta 10 días posteriores al despacho cualquier dato o documento, aunque se haya encontrado en el despacho aduanero, en facultades de despacho de la autoridad. Esto, la razón que la autoridad nos explicó, la razón que se dio para poder eliminar esto de la ley es precisamente que el artículo 89 hoy permite la amplia rectificación de datos y no la circunscribe a un tiempo, como sí lo establecía el artículo 185, de tal suerte que hoy es posible hacer esa rectificación, y ese sería el espíritu de la modificación. Pues hasta aquí comparto con ustedes los temas que traemos en la agenda del Comité de Comercio Exterior para trabajar con la Administración General de Aduanas y el SAT en materia de esta reforma de ley aduanera, que como ustedes podrán observar es positiva, y sin embargo todavía hay algunos datos o algunos temas que precisar y que afinar con las autoridades para dar certidumbre jurídica pues total a las operaciones de comercio exterior de nuestras empresas. Yo sé que hay un tema que es muy relevante, que tiene que ver con el tema del pago del IVA, y sobre ese tema me gustaría comentarles que el Consejo Nacional ha generado gran trabajo, le ha dedicado muchas horas al cabildeo desde que se presentó la reforma, y hubo grandes logros. Uno de los grandes logros es seguir manteniendo el no pago del IVA en las importaciones temporales a través de un mecanismo de certificación. Y sobre ese tema les comento que el licenciado Montañez elaborará en este panel y en este foro muy acertadamente y muy adecuadamente elaborará sobre este tema, y les presentará a ustedes los trabajos que este Consejo ha venido haciendo en términos de la certificación para evitar el pago del IVA. Ha sido un placer saludarles, les agradezco mucho, León, de nueva cuenta, la oportunidad de participar con ustedes en Index Metropolitana, en el poder darles a conocer la agenda que tenemos en el Comité de Comercio Exterior y los trabajos que venimos haciendo. Buenas, que la pasen muy bien.